Grabando. Bueno, antes de avanzar, digamos, hacia el repaso de las estructuras de repetición, surge esta propuesta de, digamos, hablar un poquito de las técnicas de depuración que nos pueden ayudar a la hora de empezar, digamos, con estructuras un poco más complejas, donde hay lazos de repetición, donde generalmente va a hacer falta utilizar contadores y acumuladores. Entonces, eso puede dar lugar a errores que hay que detectarlos, digamos. Y por ahí, para eso, anticiparnos, resulta útil hablar de técnicas de depuración, que por ahí es probable de que ya hayan abordado algunas de estas ideas, más como técnicas, por ahí intuitivamente uno va encontrando cómo sobrellevar cuando aparecen errores, ¿no? Pero bueno, la idea era hacer, digamos, un comentario lo más abarcativo, desde lo más sencillo, pero bueno, yo no sé si ustedes han podido tener en cuenta el libro que siempre recomendamos, que es del autor Gottfried, eh, eh, que se llama Programación en C, y es de la serie Chaun. Libro altamente recomendado, siempre lo comentamos, y bueno, esta presentación está basada justamente en ese libro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Hemos hecho un resumen, digamos, de la propuesta que se hace en ese libro, pero son técnicas generales. Seguramente si ustedes googlean técnicas de depuración van a aparecer cosas similares, pero esto sería como un lineamiento de cómo abordar una situación cuando empiezan a aparecer errores. La idea es contemplar el panorama de las posibilidades de errores y cómo enfrentarlos, qué hacer cuando eso sucede, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esto. Voy a acomodar un poco de ventanas. Ahí vamos. Bueno, por supuesto que lo primero que va a surgir cuando empecemos a trabajar, digamos, con nuestros ejercicios, es más, esto ya debe haber ocurrido, van a aparecer los mensajes de error en cuanto empecemos a eh, trabajar los ejercicios. Y vamos a tratar de poner como un orden, hacer como una clasificación para tratar de identificarlos mejor, y de esa manera, una vez de que los identifiquemos y los clasifiquemos, veamos cómo abordamos la solución para cada tipo de error. En primer lugar, podemos decir que los errores de programación están ocultos hasta que se inicia el proceso de la compilación y la ejecución del programa. Entonces, bueno, vamos a distinguir dos grupos de errores. A ver, que active el marcador. Me esperan un segundo. Entonces, como primer grupo están los errores de compilación y los errores de ejecución. Bueno, para empezar a solucionarlo es importante interpretar estos mensajes de error que nos proporciona el compilador. Si bien es cierto, no siempre son muy claros, pero en la medida que uno los va trabajando, aprende a identificarlo. En todos los casos es importante determinar la localización, o sea, dónde ocurre en el programa. Cuando tenemos esos tipos de errores que nos resalta el compilador, la idea también es identificar en qué lugar hace referencia, porque el compilador nos resalta el punto en donde relativamente, porque no es exactamente el lugar donde ocurre el error, pero generalmente está muy relacionado, si no es en esa línea, es la línea previa. Así que todo esto es importante. Cuando los errores de compilación son evidentes primero,
porque impiden la compilación. Y estos son generalmente tipos sintácticos, que tiene que ver con que algo no hemos escrito bien, digamos. Después están los errores de ejecución. Estos ocurren durante la ejecución, luego de una compilación exitosa. Y bueno, son resultados de acciones u operaciones indebidas, o acciones ilógicas o no previstas por el programador. Bueno, dentro de los errores sintácticos, bueno, no se suelen detectar todos a la vez, entonces significa que es necesario corregir algunos antes de localizar otros. Muchas veces con la primera corrección de los primeros errores sintácticos, después de corregir esos aparecen otros, o sea que es un proceso que se puede repetir varias veces antes de identificar y corregir todos los errores sintácticos que pueden aparecer en el código. Y bueno, las posibles causantes de estos errores son las variables que no han sido declaradas o han sido declaradas incorrectamente, y también tienen que ver con la puntuación incorrecta, ¿sí? A veces erróneamente escribimos punto y coma en lugar, perdón, escribimos coma en lugar de punto y coma, o también usamos dos puntos cuando debería ser punto y coma. Entonces es muy típico, ¿no? A veces en alguna comparación que tenemos que hacer, usamos un solo igual cuando deberíamos usar dos. Bueno, son esos, o por ahí nos olvidamos de una llave o un paréntesis, eso también sucede, ¿no? Entonces estos son los diferentes tipos de errores de sintaxis que podemos tener. Después en los errores de ejecución. Habíamos dicho que ocurren durante la ejecución luego de una compilación exitosa y son, por ejemplo, resultados de acciones o operaciones indebidas. Algunos errores comunes en este tipo son el overflow o el underflow, que es cuando se excede, ya sea por arriba, o sea, por el valor máximo, o por el valor mínimo permitido para una variable, ¿no? La división por cero, o el intento de calcular el logaritmo raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo. Dentro de los errores de ejecución, y muy relacionados con los anteriores también, están los errores lógicos. En estos casos el programa se ejecuta realizando lo que el programador estableció, pero aportando instrucciones que no son lógicamente correctas. Eso significa que en el código, digamos, está correcto, pero el programador ha incluido alguna situación que no es del todo lógica, entonces estos errores son difíciles de detectar, pues la salida resultante de un programa lógicamente incorrecto puede parecer libre de errores. Bueno, hay métodos disponibles para localizar estos errores de ejecución y los errores lógicos, y también estos se conocen como técnicas de depuración, ¿no? Hay mucha información sobre esto es un resumen, y es altamente recomendable que lean el libro que les hemos mencionado, porque bueno, gran parte de todo esto lo hemos tomado de ahí. Bueno, dentro de las técnicas de depuración, una vez identificada la localización, o sea, dónde ocurre el error, el error de ejecución, ¿no? Porque recuerden que en los anteriores nos ayuda el compilador. Cuando ya logramos que el programa se ejecute y funciona de una manera no esperada, ahí estamos dentro de lo que serían los errores de ejecución. Se debe determinar la causa del error, o sea, por qué ocurre. Bueno, algunas tareas como comunes que podemos realizar son el aislamiento del error, el seguimiento de la traza de ejecución. Es importante esta parte para saber, digamos, exactamente en qué parte del código estamos ejecutando, y para ir identificando en dónde puede ocurrir el error. Después podemos utilizar valores de inspección.
Esto ya vamos a ampliar un poco, pero la idea es utilizar valores que podamos vigilar para ir controlando que la ejecución se va realizando como nosotros esperamos, o en definitiva detectar cuándo deja de realizarse de la manera que uno espera. Y después tenemos, bueno, utilizar puntos de interrupción y ejecución paso a paso, pero para eso ya tenemos que utilizar herramientas que va a depender del entorno de desarrollo que estemos utilizando. O sea, cada entorno de desarrollo tiene una manera propia de proporcionarnos lo que se conocen como puntos de interrupción y ejecución paso a paso. En nuestro caso, que usamos el DEPSE, ya vamos a ver cómo se realizan estos dos últimos, que son una herramienta bastante interesante para poder hacer el seguimiento de la ejecución y poder hacer la detección y corrección de errores. Bien, entonces, hablando un poco del aislamiento del error, ¿en qué consiste? El aislamiento del error es útil para localizarlo. Si no se conoce la localización general del error, esta se puede encontrar con la inhabilitación temporal de un código, una porción de código del programa, y también utilizando mensajes de depuración, ¿sí? Son dos herramientas. Inhabilitación de bloques de código y usando mensajes de depuración durante la ejecución. Inhabilitar temporalmente una parte del programa permite ver si el error desaparece, porque como ya estamos dentro de la fase de ejecución, significa que hemos superado toda la otra parte de sintaxis y errores que nos proporciona el compilador, y ahora estamos en el proceso de detectar los errores durante la ejecución. Muchas veces por ahí, con lo que se espera que proporcione el programa o la tarea que realice, cuando uno ve el mal funcionamiento, detecta un funcionamiento errado, uno puede hacer una detección o una primera aproximación de dónde puede estar el error. Entonces, es ahí donde uno puede decidir inhabilitar una parte del código para probar si es que el error desaparece. Bueno, el borrado temporal se realiza rodeando las instrucciones con marca de comentarios. ¿Sí? Ustedes saben que si utilizamos barra asterisco, estamos marcando el inicio de un comentario y luego con asterisco barra marcamos el fin de un comentario. De esa manera podemos inhabilitar, porque se transforma todo lo que esté como escrito en código dentro de estas combinaciones de caracteres, se convierten en comentarios y por lo tanto se excluye de la compilación. O sea, eso obviamente después de hacer esto hay que compilar de nuevo el código y ejecutarlo de manera tal que no se incluya esta porción. Si desaparece el mensaje de error o la parte que uno espera que no se lleve a cabo y no se produce la ejecución no esperada del programa, uno puede deducir que la parte inhabilitada es la que contiene la causa del error, ¿sí? Sería una técnica que se puede aplicar. Después, otra herramienta que tenemos a disposición es utilizar mensajes de depuración. Consiste en insertar varios printf en diferentes lugares del código que permiten identificar la parte del código que se va ejecutando, de manera de poder detectar qué mensaje de depuración aparece en el momento en que ocurre la ejecución no esperada, digamos. O sea, el comportamiento no esperado del programa. Entonces, bueno, obviamente que los mensajes pueden ser depuración de línea 1, depuración de línea 2, o ir poniendo mensajes más representativos de cuál es la parte del código que se está ejecutando, ¿sí? Supongamos que estamos haciendo un promedio, bueno, acumulación o sumatoria de números, y luego cálculo del promedio, o si es un programa más largo y tiene muchas partes, vamos poniendo mensajes dentro del código para que aparezcan por pantalla qué parte es la que se está ejecutando, y de esa manera ahí poder ir detectando cuál es el progreso del programa y cuál es el momento en que empieza a realizar una tarea que no esperamos.
Bueno, más descriptivamente, la causa del error estará en algún lugar entre la última instrucción de printf, cuyo mensaje apareció, y la primera instrucción printf, cuyo mensaje no ha aparecido, suponiendo de que sea una parte del código que no se ejecuta, ¿no? Bueno, el seguimiento de la traza de ejecución. El seguimiento de la traza implica utilizar también estos printf, mostrando, digamos, los valores asignados a ciertas variables clave, o para visualizar los valores que se calculan internamente, porque muchas veces por ahí tenemos que con el programa resolver algunas situaciones que tienen mucho que ver con cálculo. Y por ahí hay muchos cálculos que se realizan y no nos solicitan esa información parcial de los cálculos que se van realizando paso a paso, solamente capaz de nos solicitan los valores finales, o sea, el resultado del final, digamos, de todos los cálculos parciales. Pero es probable de que el error que pueda tener el programa está durante el procesamiento de los primeros resultados parciales. Entonces, en ese sentido, podemos utilizar unos printf para mostrar los pasos de los cálculos parciales, para ir viendo que el progreso de estos cálculos se vaya haciendo de manera correcta. Y de esa manera identificar en qué momento los cálculos parciales dan como resultado un valor no esperado, ¿no? Bueno, esto nos permite verificar valores digamos, actualmente asignados a ciertas variables que deberían estar, digamos, los que deberían estar asignados. Bueno, justamente monitorizar el progreso de los cálculos en ejecución y localizar, justamente uno de los grandes objetivos de todo esto, es localizar el lugar dentro del código donde se producen los fallos, debido a que los valores generados serán obviamente incorrectos. Bueno, los valores de inspección, un valor de inspección es el valor de una variable o expresión que se visualiza continuamente durante la ejecución del programa. Esto está muy vinculado a lo que decíamos antes, ¿no? Pero en este sentido es cuando uno usa una variable auxiliar que sirve para hacer la monitorización del progreso de la ejecución del programa. Al monitorizar valores de inspección elegidos adecuadamente, puede determinarse dónde el programa comienza a generar valores incorrectos o no esperados. Y después tenemos los puntos de interrupción. Como habíamos dicho antes, esto está muy asociado o depende mucho del entorno de desarrollo que nosotros estemos usando para codificar, ¿no? O sea que, aunque esto de elegir puntos de interrupción es algo general, cómo hacerlo va a depender del entorno de desarrollo. ¿Por qué? Porque porque estos son herramientas propias del entorno de desarrollo, ¿no? Generar puntos de interrupción. Bueno, un punto de interrupción es un punto en el que se detiene temporalmente la ejecución del programa. Un punto en el código. Se puede elegir el punto de interrupción antes de ejecutar una instrucción de interés y reanudar la ejecución hasta el siguiente, o sea, hasta el próximo punto. Entonces los puntos de interrupción se utilizan junto con los valores de inspección, observando estos últimos, o sea, los valores de inspección, en cada punto de parada durante la ejecución del programa. Entonces, acá, digamos, combinamos las dos técnicas, digamos, los valores de inspección junto con los puntos de interrupción. Porque los puntos de interrupción detienen el programa en una parte elegida del código, y cuando se detiene la ejecución, nosotros podemos observar el valor que ha tomado la variable de inspección, y de esa manera le podemos hacer seguimiento al progreso de la ejecución del programa. Por último, ejecución paso a paso. También está vinculado con lo anterior. La ejecución paso a paso significa ejecutar una instrucción por cada vez. O sea, en lugar de tener puntos de inspección elegidos,
nosotros podemos ir ejecutando cada instrucción a la vez, ¿no? Una después de otra. Normalmente pulsando una tecla de función para ejecutar dicha instrucción. La ejecución paso a paso se utiliza en conjunto con los valores de inspección, permitiendo observar y rastrear cambios en los valores de inspección o en las variables de inspección cuando estos ocurren. Al ejecutar paso a paso un programa se pueden determinar qué instrucciones producen resultados erróneos o generan mensajes de error. Y bueno, por último, unas imágenes que están, ya después lo vamos a ver en el compilador, que tienen que ver cómo configurar. Como después esto les va a quedar como video, la idea es que ustedes puedan repasarlo y observar qué es lo que tienen que tener en cuenta para que el DEPC funcione en el modo de depuración de errores, ¿no? Bueno, acá hay un símbolo muy interesante en la barra de herramientas del DEPC, que está asociado a hacer debugging, o que sería depuración de errores, y para poder hacer que funcione en modo de depuración, nosotros tenemos que elegir cambiar acá la modalidad de trabajo, desplegando esta lista de configuraciones preestablecidas, y elegir una que haga referencia a debug, o sea, depuración de errores. Una vez hecho esto ya debería funcionar, pero de todas maneras podemos verificar que esté configurado correctamente, y esto es entrando al menú de herramienta y eligiendo opciones del compilador, como se muestra ahí, y yendo a la pestaña que tiene como nombre generación y optimización de código, y a la subpestaña que dice enlazador o linker, y observar que en la parte que dice generar información de depuración esté tildado, o sea, que esté puesto en yes, para que justamente en el proceso de compilación se generen los metadatos que lo hace el compilador, para que sirva o para que se pueda realizar el seguimiento en este modo de depuración de errores. Bueno, y acá una imagen ilustrativa para que les sirva a ustedes. Acá se puede observar, digamos, en esta pequeña imagen, donde por cada, digamos, cuando nosotros tenemos un código, tenemos los números que identifican a cada línea. Si con el mouse nosotros le hacemos un clic a un número de línea, aparece este símbolo que indica que ahí hemos marcado o hemos creado un punto de interrupción, también llamado breakpoints, un punto de quiebre en la ejecución del programa, que en realidad, dicho en nuestro idioma, sería lo más apropiado, un punto de interrupción. Ahí se va a detener la ejecución. Y acá se puede ver en azul cómo se resalta la línea que se está por ejecutar. Y esto aparece cuando elegimos la opción de siguiente paso, que nos permite ir ejecutando línea por línea. Después, a la izquierda del código, nosotros podemos activar la pestaña que dice depuración, y podemos, en esa sección de depuración, agregar variables de inspección. O sea, las variables de inspección van a estar definidas en el código. Por ejemplo, en este caso, hora, minuto y segundo, han sido variables que han sido declaradas en el código, y una vez compiladas, ya están disponibles para agregarlas en esta sección de depuración, y así es como funcionan en este caso como variables de inspección, para poder ir vigilando la progresión de sus valores, ¿no? Entonces cada vez que ejecutamos la ejecución de una línea con el botón de siguiente paso, o ir a la siguiente instrucción, como podría ser este botón, se actualiza la ventana de depuración, mostrándonos los nuevos valores o los cambios que han tenido, si es que lo han tenido, cada una de las variables de inspección, ¿no? ¿Comentarios, preguntas que quieran hacer al respecto de esto? No, profe. Hasta ahora ninguno, profe. No sé si ustedes utilizaban alguna técnica en particular, o era más o menos esto lo que hacían,
y quizás por ahí no lo habían tenido en cuenta como técnicas en realidad. No, yo primera vez que lo veo, pero hablo por mí. Buenísimo. En realidad, digamos, creo que eh, obviamente que los mensajes de error del compilador son obvios y uno trata de batirse en contra de los mensajes que por ahí no son muy claros, pero cuando el código da errores de ejecución, que es cuando ya el programa se está ejecutando y hace algo que uno no espera, ahí es donde empieza por ahí uno a lidiar y tener dificultades para poder encontrarle la solución, ¿no? Entonces, por ahí con este PowerPoint, la idea era poner un poco de luz en qué cosas se pueden hacer para ir, digamos, encontrándole la vuelta a la hora de detectar qué es lo que está pasando y nos tiene por ahí un poco confundidos, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Qué más? Estamos. Lo que vamos a hacer después es, como, bueno, esto ya va a quedar en video, es ponerlo en práctica, ¿no? Yo no sé si estamos con tiempo como para ver cómo aplicar cada uno de estos conceptos. Me interesa por ahí que quede el video como la información de qué es lo que se puede hacer, y por ahí el día de mañana podríamos ver cómo utilizarlo, ¿no? ¿Les parece? Sí, Y así César. que el video no hacerse muy largo. Sí, así, César. Perfecto. Bien ahí. Ahí estamos.